noches, mi nombre es Jefferson Kazuy, soy de sexto mecánica A, y hoy voy a hablar sobre los cinco acontecimientos más los cinco acontecimientos que impactaron más a la patria del criollo. Y voy a tomar aquí que son los criollos. Dentro de esos tenemos los cinco acontecimientos, que sería la primera, la infancia y toma de conciencia; segunda, que sería herencia de sangre y herencia de poder. Como tercer punto también tendríamos el prejuicio de la superioridad hispana, también la superioridad de los conquistadores y la conquista como fenómeno económico. Bueno, nuestro primer punto tendremos aquí lo que es la infancia y toma de conciencia. Esto inició un 18 de febrero de 1651. Se dice que fue un día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala. A eso de la 1 de la tarde en un sábado, o sea que y comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente, como si fuera un terremoto. Bueno, muchos edificios se derrumbaron en aquellos momentos. Otros quedaron seriamente dañados y continuaron desflorándose con los temblores. Corrijo, eran temblores, no terremotos. Con los temblores siguientes. Pues los hubo de día y de noche durante más de un mes. Hubieron temblores constantemente aterrorizando a todas las personas en cada momento. También se dice que la plaza mayor de la ciudad, que en otras ocasiones era el centro de festividad donde se celebraban bastantes cosas, se vio convertida en el escenario de lamentaciones, ya que ahí fue donde mucha gente usó un cobertizo de paja y llevó procesión de imagen a San Sebastián, que era tenido por ser el defensor de la ciudad frente al azote de los temblores. Como siguiente punto tendríamos la herencia de poder, perdón, herencia de sangre y herencia de poder. Dentro de estos tenemos a dos personas, que sería Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Bueno, es una persona. Dice que fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles, inmigrantes españoles de Guatemala. Por línea materna de su familia, se dice que entrocaba con el célebre soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo. Por la rama paterna con Rodrigo de Fuentes, que fue un colono que se las arregló para enlazar a sus descendientes con las familias más poderosas de la ciudad. O sea, se podría decir que con las que tenían más ingresos económicos en aquella entonces. En la genealogía de nuestro hombre aparecen los Alvarado, los Becerra, los Chávez, Castillos, Polancos, Villa Creces y Cuevas. Pero como las espadas de los conquistadores no se habían bañado en sangre vanamente, sino con el fin de poner a la sociedad indígena bajo el dominio de nuestros amos, o sea, bajo el dominio de los españoles, que eran los que estaban sobre el poder de todos nosotros. De ahí que el árbol genealógico aparezca colmado de cargos públicos y oficios de autoridades, o sea, que todas las personas que vinieron a invadir a nuestro país. Y gracias a esto, Guatemala se ha convertido en un país dependiente de varios países para subsistir. Aunque no debería hacer eso porque Guatemala tiene bastantes recursos con los que podría subsistir tranquilamente sin depender de otros países. Pero dada la ocasión de que Guatemala no conoce sobre estos recursos, otros países vienen a este lugar y sobreexplotan nuestros lugares y gracias a esto tenemos que depender de otros países para subsistir. Como siguiente punto tenemos el prejuicio de la superioridad hispana. De manera general, la palabra criollo designaba a los hijos españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Eso significaba la palabra criollo.
Se empleó primeramente referida a los hijos de conquistadores y primeros pobladores. Sin embargo, la constante migración de españoles a las provincias le fue dando nuevos matices de connotación a la decepción primitiva. O sea que cada vez que iban llegando más españoles, íbamos siendo más esclavos íbamos siendo, bueno, seguíamos siendo esclavos de ellos y teníamos que trabajar para ellos. Y de lo contrario, si, no hacíamos, si uno no hacía lo que ellos querían, nos mataban. Y por eso mismo también, por lo que decía anteriormente, somos dependientes de esos países, porque gracias a la esclavitud que hubo en ese tiempo, no podemos ser independientes, sino depender de otros países. También se dice que no era lo mismo ser un crío nuevo que un crío viejo abolengo, abolengo indiano, porque los descendientes de conquistadores no querían ponerse en un plano de igualdad con los hijos de aventureros recién llegados. O sea que no querían tener un plan de igualdad, tipo de igualdad de género, igualdad de cultura, que todos tuviéramos los mismos derechos, sino que ellos querían tener el poder sobre todo. Como siguiente también tenemos la superioridad de los conquistadores. Es de lo mismo que estaba hablando anteriormente. Ellos llegaron a nuestro país diciendo que ellos que venían a ayudarnos, a entregarnos ayuda, etcétera, etcétera. Pero lo que vinieron ellos fue a apoderarse de nuestras tierras, eh, de, de las mujeres de las demás personas y reproducirse en masa en nuestro país, diciendo que ellos colonizaron un lugar que estaba deshabitado y ellos se reprodujeron ahí. Bueno, para esclarecer este asunto tenemos que recorrer con la mente durante unos instantes de perspectivas históricas amplias. El recorrido nos traerá por sí mismo de nuevo y directamente al asunto que nos ocupa. Recordamos que la conquista de América fue el triunfo de unos cuantos grupos de aventureros desarrapados y alejados de su ambiente, como lo que estaba diciendo anteriormente, que venían colonos en tres carabelas. Bueno, sinceramente no me recuerdo cuántas eran, aunque creo que son tres. Y ellos bueno, venían con la intención de esclavizarnos a todos, mientras nosotros creíamos que ellos venían en son de paz a ayudarnos a todos. Caso contrario a lo que pensaba uno. Como siguiente punto, y creo que es el último, tenemos la conquista del fenómeno económico. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que ellos se apoderaron de todos nosotros y nos esclavizaron, ellos por su parte querían que como trabajábamos para ellos, querían también que todos nuestros recursos fueran únicamente para ellos. Oro, diamantes, etcétera. Y por eso mismo, si no hacíamos lo que ellos queríamos, nos mataban. Teníamos que trabajar hasta que sudáramos la última gotita de sudor, pero si no tenían la cantidad exacta de oro que querían, igual nos mataban. Igual aquí para explicar la superioridad de los españoles en el momento de la conquista no significa todavía ni mucho menos haber explicado las cosas de por qué los indios se quedaron en una situación de inferioridad permanente, duradera para 3 siglos y coloniaje y aún mucho más a cada coloniaje. Y eso es lo que nos interesa, lo que realmente traemos planteado como problema, que por, por nuestra humildad que tenía, bueno, que actualmente todavía seguimos teniendo no mucha humildad, pero la mayor parte de la población tiene humildad, por esa misma humildad que tuvimos con los españoles hace bastantes años, eh, nosotros fuimos esclavizados de una manera tan violenta que se quedaron con nuestras tierras. Ellos dijeron que fueron los que llegaron a crear ese lugar, que encontraron todos esos recursos, mientras todos esos recursos ya los teníamos, pero no sabíamos cómo explotarlos.
y ellos llegaron a encontrar esos recursos y nos llegaron a explotar y explotar nuestros recursos económicos. De recursos económicos no quiero decir solo que sea solo oro, plata y diamante. Bueno, aunque diamante no estoy tampoco muy seguro de que hay aquí en Guatemala, pero me refiero a recursos económicos como nuestros cultivos, bueno, cultivos y nuestros otros recursos, los recursos minerales. Y ya que conocieron todos estos otros recursos, vinieron a explotarnos a nosotros y a llevarse bastantes recursos a su país de origen. Muchas gracias por su atención.